Vamos, ¿a quién ha sido el protagonista de esta semana? El ministro de Hacienda, Mario Marcel. Usted y la ministra Jara, por supuesto. Por supuesto, estuvimos la semana completa, semana corrida de dedicación a la reforma de pensiones. Casi terminan trabajando hoy día también. Afortunadamente se logró avanzar rápido una vez que ya se empezó a trabajar en las indicaciones para recoger la observación del Consejo Fiscal Autónomo. Así que pudimos terminar el sábado y por lo menos hacer un pequeño alto para recuperar fuerzas de cara a la sesión del Senado, de la sala del Senado, donde se va a votar este lunes la reforma de pensiones. Eso ya es mañana a las 3 de la tarde. Así es. ¿Y usted se inscribe en esos fans de la canción de Pablo Milanés, El breve espacio que no estás? No es perfecta, más se acerca a lo que soñé, que ha sido el himno de esta semana en términos de la reforma. ¿Le gusta cómo quedó la reforma? La verdad es que, por supuesto, siempre hay cosas que uno hubiera querido hacer, que no hubo espacio, no hubo tiempo, pero creo que esta reforma combina dos cosas que son muy importantes. Una es mejoramiento de pensiones de los pensionados futuros y de los pensionados actuales, que fue siempre el objetivo de esta iniciativa. Y por otro lado, que hay cambios estructurales en el sistema, ¿no? Que van a hacer que el sistema nuestro ya no se vea como se veía hasta hace poco. Se agrega, ¿cierto?, ahora una cotización del empleador que antes no existía. Se crea el seguro social, se crean beneficios nuevos, se genera más competencia en la industria. O sea, todo eso hace, la verdad, genera un cambio bien importante. Y eso creo que va en la tradición de lo que son los temas previsionales. La gente piensa que una reforma previsional tiene que resolver todo de una vez, pero las reformas, o sea, los sistemas de pensiones funcionan a plazos muy largos de tiempo, ¿no? Entonces, lo normal es que cada 10, 15 años se vaya revisando los sistemas. Después de la reforma del 2008 pasó mucho tiempo antes que hubiera un cambio y ahora sí, afortunadamente, parece que estamos muy cerca de tener otro tanto más importante que aquel. Todavía no canta victoria, porque claro, les queda el Senado, pero luego les queda la Cámara de Diputados. Y justo frente a eso y a esa realidad, porque el plazo impuesto por el gobierno, autoimpuesto por el gobierno y también por los negociadores es enero, y queda una semana para enero. El presidente hizo uso de su facultad para citar al Parlamento a sesionar precisamente esta última semana, que es distrital. Pero en ese sentido hay muchos que dicen, ¿por qué no nos tomamos un poco más de tiempo? Debatamos esto en marzo. Y ahí surgió también el término de si acaso se estaba legislando a matacaballo. Bueno, para una reforma que se ingresó hace más de 2 años, creo que hablar de matacaballo es realmente una contradicción, ¿eh? Llevamos mucho tiempo discutiendo este proyecto y además mucho tiempo más discutiendo reformas de pensiones. O sea, pensemos que después de la reforma del 2008 se creó la PGU el 2022 y entre medio no ocurrió nada más, excepto que hubo 2 proyectos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno del presidente Piñera, que desgraciadamente no fueron aprobados. Llevamos muchos años discutiendo de pensiones, comisiones que se han creado, estudios, propuestas legislativas, más de 2 años con este proyecto. O sea, pensar que querer aprobarlo ahora, una vez que ya se alcanzó un acuerdo político transversal y que el proyecto entero en la Comisión de Trabajo fue entero aprobado por unanimidad. Todas sus normas fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda, excepto 4 artículos en que hubo una abstención. Todo el resto también fue aprobado por unanimidad. Entonces, pensar que esto tiene algo que ver con apresuramiento, improvisación, sí, es realmente tener una visión muy estrecha de lo que ha pasado y además no tomar en cuenta las necesidades de los adultos mayores. O sea, pensemos que en todos estos años de los que estamos hablando, no es simplemente que los políticos, los gobiernos, los parlamentos hayan estado discutiendo el tema, es que durante todo este tiempo los adultos mayores han estado esperando. Y desgraciadamente muchos de ellos han fallecido esperando. Bueno, y más de algún parlamentario ha sacado a colación también las pensiones que han tenido sus propios familiares. Me acuerdo del senador Flores, que habla de una pensión, no vamos a decir el mismo término, pero una pensión miserable de su madre que había fallecido en esas condiciones. Se lo pregunto porque mucho se ha discutido también si es que acaso el gobierno se impuso este plazo con el propósito de no extender esto a marzo.
con el objetivo de no contaminar el debate electoral que se va a dar en marzo necesariamente, ¿no? ¿Usted cree que era necesario hacer esa separación para no tensionar quizás más el debate? O sea, yo creo que una vez que se han alcanzado acuerdos políticos amplios, lo mejor es avanzar en la parte más formal, ¿cierto?, de aprobación de un proyecto de ley. No dejar un poco al azar qué es lo que puede ocurrir en 2, 3 semanas, meses más, y sobre todo tensionar la paciencia de la gente. Yo creo que ya no estamos... Más que el debate político. O sea, el debate político es de aquellas cosas que contaminan mucho las reformas legales. Entonces, ¿ya está muy contaminado este debate? Afortunadamente, o sea, desde el momento en que tenemos un acuerdo amplio que incluye a Chile Vamos y los partidos de gobierno, claramente, afortunadamente no se ha contaminado, y eso creo que es algo muy valioso. ¿Le han despejado dudas, cree usted? Fíjese que para quienes nos observan desde fuera, esta misma semana salió una decisión de una clasificadora de riesgo, la clasificadora Fitch, que nos mantuvo la calificación de riesgo actual, mantuvo la perspectiva estable, y uno de los temas que planteaba como un riesgo de empeoramiento de la calificación futura era el no tener acuerdos políticos que permitieran hacer reformas importantes para el país. Entonces, con esto estamos controlando, mitigando ese riesgo. Y esto nos lo han dicho muchos observadores desde fuera. También salió un informe de un banco de inversión internacional, JP Morgan, que lo que más valora es el hecho de que exista un acuerdo, más allá de los detalles, ¿cierto?, del fondo, del, qué sé yo, del gasto, etcétera. Pero lo que más valora es que exista un acuerdo político. Así que creo que en ese sentido esto es muy sintomático de que, o demostrativo, de que aún en momentos de tensión, en que hay ciertas tensiones políticas, aún así es posible llegar a acuerdos. Ministro, antes de pasar a lo técnico, porque lo tenemos que revisar y queremos saber cómo queda finalmente esta reforma y cómo se va al Senado, en ese mismo lugar la ministra Jara reconoció que una de sus aspiraciones era terminar con las AFP. Y pareciera que el gobierno no va a cejar en ese propósito. Ahora, lo que pasa en el Parlamento es distinto, pero está esa mirada. ¿Usted comparte con esa necesidad o esa mirada de terminar con las AFP en el sistema de pensiones chileno? Mire, yo creo que el tema acá tiene fundamentalmente que ver con el rol dominante, casi absoluto, que han tenido las AFP en el funcionamiento del sistema de pensiones en Chile. Hoy en día, ¿cierto?, una afiliada o una afiliada obtiene toda su información sobre pensiones de las AFP. La AFP es su contrapartida. Las AFP administran el seguro de invalidez y sobrevivencia, pese a que no tiene que ver con las inversiones para la vejez, que es la inversión de los ahorros para la vejez, que es su función fundamental. Y al mismo tiempo, lo que contrasta con eso es que hoy en día de las pensiones que se pagan, solamente la cuarta parte, entre un quinto y un cuarto, es la pensión autofinanciada con los ahorros que han ido administrando las AFP. Y todo el resto es PGU, todo el resto es aporte fiscal. Entonces, esta reforma creo que lo que hace es orientar a las administradoras a aquello para lo cual tienen competencia, para lo cual tienen ventaja, que es la administración de inversiones. Les permite subcontratar todo el resto de las funciones de administración de cuentas, etcétera. Les plantea un marco mucho más exigente para la administración de inversiones, porque hoy día, con el sistema que tenemos, basta con que se copien entre ellas sus estrategias de inversión para que no tengan ninguna sanción, ningún costo. Al mismo tiempo se crea el seguro social, con un administrador del seguro social, aparece otro actor dentro del sistema. La superintendencia de pensiones asume la responsabilidad de generar una plataforma de información para todos los afiliados, para que no dependan solo de aquello que les está informando. Pero yo le pregunto, más Entonces, allá de la reforma, porque vamos a ver las cosas técnicas, pero más allá de la reforma, en su mirada macro de las pensiones, las AFP pueden seguir existiendo, deben seguir existiendo, porque la ministra tiene la misma información que usted. Y ahí mismo, la semana pasada dijo que su aspiración era terminar con las administradoras de fondos de pensiones privadas.
tiene que seguir existiendo alguien que administre las inversiones. Desde el momento que tenemos un sistema de capitalización individual en que hay ahorros que se invierten en el mercado de capitales, tiene que haber alguien con la competencia para hacer esas inversiones. ¿Y eso son los privados? Y eso, obviamente hay una expertise en el sector privado en esa materia que es valioso. De hecho, nunca se descartó ni se desechó ese rol, ni siquiera en el proyecto original que mandó el Ejecutivo. O sea, ¿usted no tiene dolor con que las AFP sigan funcionando en el mercado? O sea, para mí, en la medida de que haya entidades que se abocan a la función de inversión y la hacen bien y se les exige que la hagan bien, para mí eso es perfectamente consistente con un sistema que tiene al mismo tiempo elementos de solidaridad, de seguros, de cobertura de riesgo, que es un sistema multipilar y en el fondo que es un sistema mixto. ¿Ah? O sea, hasta ahora, ¿cierto? Mucha gente se refiere al sistema de pensiones chileno como el sistema de AFP. Creo que con todos los cambios que se están haciendo, aun cuando sigan existiendo administradoras privadas, creo que ya no correspondería que le llamemos el sistema de AFP, o sea, porque pasa a ser un sistema de pensiones mixto. ¿Y las AFP quedan debilitadas con esta reforma? ¿Cuál es la mirada que tiene la Asociación de AFP? ¿Usted ha conversado con ella? Aunque hubiera conversado con ellos, no sería yo el portador de sus opiniones. Yo creo que es más fácil de preguntarles directamente. Han estado relativamente silenciosos en estos días. Y yo lo que espero es que ese silencio sea como una pausa reflexiva, porque la verdad es que hay que reconocerlo. Las AFP han hecho sistemáticamente campaña en contra de esta reforma durante años. No solo en las últimas semanas, meses, pero ahora que ya está próxima a ser un hecho, creo que las administradoras tienen que dar vuelta a la página y decir ya, ok, ¿cómo voy a cooperar a que el sistema funcione mejor con este nuevo diseño que tenemos? Porque tendría que darse esa conversación entre el gobierno y las administradoras de fondos de pensiones para precisamente implementar la reforma si finalmente se termina aprobando en la Cámara. Por supuesto, eso, bueno, ahí el interlocutor fundamental de las administradoras es la Superintendencia de Pensiones. Ellos sí están todo el tiempo conversando. ¿Pero usted esperaría una colaboración de las AFP? Yo esperaría que si las AFP son empresas que no son empresas que existen porque algún trabajador decidió por su propia cuenta ahorrar plata para la vejez, sino que porque es un sistema donde la ley obliga a los trabajadores a cotizar. Un ahorro forzado, como dicen algunos. Donde es una industria que surge al amparo de una regulación pública. Yo lo que esperaría es que empresas que funcionan dentro de ese marco, bueno, se adecúen a los cambios que ese marco tiene como producto de la deliberación democrática. Hablemos ahora de lo técnico. ¿Cómo queda la reforma después de pasar por la Comisión de Trabajo, después de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo y de la aprobación finalmente de la Comisión de Hacienda? ¿Cuál es lo medular que ve usted en la reforma que la hace plausible y que precisamente lo hace usted también a llamar a que los parlamentarios la respalden? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es que cumple con los objetivos que se buscaban, que era mejorar las pensiones actuales y futuras. Eso va a significar mejorar al menos de beneficio al menos en producto de tres cosas: del aumento del valor de la PGU, del beneficio por años cotizados y de la compensación por diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Eso significa que las pensiones van a subir entre 14 y 35%. El mayor incremento se va a dar para mujeres mujeres de ingresos medios, pero que han tenido una regularidad mayor en las cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Ese es el bono tabla, ¿no? Claro, ahí se combina, es cierto, el llamado bono tabla, sí, que es la compensación por diferencia de expectativa de vida, con el beneficio por años cotizados, que cuantitativamente puede ser importante para alguien que ha cotizado más de 10 años, que es el requisito. Quedó finalmente en 10 años. Algunas parlamentarias querían que fueran menos, ¿no? Pero finalmente queda en 10 y la primera alternativa eran 11. ¿Esto es independiente de si alguna mujer cotizó, después deja de cotizar y vuelve al sistema? O sea, ¿con que haya cotizado una vez ya va a ser sustento suficiente para que pueda acceder a los beneficios? Lo único que se exige es que haya cotizado alguna vez antes de los 50 años. Ya, alguna vez. Claro.
es el único requisito en el caso de la compensación por diferencia de expectativas de vida. Ahora, ese es un beneficio que es mayor en la medida que se ha reunido un fondo mayor, porque lo que busca, ¿cierto?, es que la pensión de esa mujer, en total, con ese beneficio incorporado, sea igual a la que obtendría un hombre que hubiera reunido el mismo ahorro y se hubiera jubilado a la misma edad. Entonces, si una persona ha juntado un ahorro algo mayor, por supuesto ese beneficio va a ser también mayor. En todo caso, tiene un piso para que no nos encontremos con escenarios como los de la devolución de la ISAPRE, con beneficios de 500 pesos o cosas por el estilo. Antes de seguir avanzando con la composición, además del aumento de la cotización, ¿cómo responde usted también a quienes dicen que esta compensación finalmente es un subsidio para las mujeres, tiene un componente de reparto? Y tiene un componente de reparto, pero además un impuesto al trabajo. Bueno, yo lo que diría es que nosotros, de hecho, desde el momento en que lo incluimos dentro del seguro social, es porque entendemos que tiene las características de un seguro. ¿En qué sentido? No en el sentido de que cubre una eventualidad, ¿cierto? Porque la diferencia de género no es una eventualidad. Claro, no es un accidente. Pero lo que sí es cierto es que la diferencia en una renta vitalicia entre hombres y mujeres viene de un análisis probabilístico, que es la diferencia en la expectativa de vida de hombres y mujeres. Entonces esto es el reverso de ese cálculo probabilístico. Desde ese punto de vista es un seguro. Y tiene que ver con algo que las personas no pueden controlar, no pueden manejar. Uno no puede manejar su expectativa de vida, ¿cierto?, que está determinada demográficamente, ¿cierto?, por género, años de nacimiento, etc. Entonces, eso es lo que es. Entonces, si es un seguro, ¿no es reparto? Mire, todos los seguros son reparto, porque todos es un pool de riesgo. El seguro de invalidez y sobrevivencia es un reparto, el seguro de salud es un reparto, las ISAPRES son un reparto. Así, los seguros significa que cada uno aporta, paga una prima, ¿cierto?, y obtiene un beneficio en la medida que se da una condición, ¿ya? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cierto?, un trabajadora que se invalida, que sufre, ¿cierto?, una invalidez a los 40 años, no podemos pedirle que financie su pensión con los ahorros que había acumulado hasta ese momento. ¿Cómo le vamos a pedir eso? O sea, ¿cuál sería la idea? O, por ejemplo, cuando cotizamos para salud, imagínense que, ¿cierto?, uno empezara a usar su seguro de salud y le dijeran, mire, sabe que la plata que usted aportó ya se acabó, así que ahora ya no tiene más bonificación. No tiene cómo vivir. ¿Ah? Entonces, esos son los seguros. Entonces, digamos, se usa con mucha liviandad el concepto de reparto cuando en la forma de seguro lo tenemos a todo nuestro alrededor. Sí, porque ese componente de reparto no solamente aplica para algunos en este fondo, en este llamado bono tabla, como se ha hecho popularmente conocido, sino que también se habla de que el préstamo al Estado, un préstamo solidario, también tendría componentes de estas características. ¿Hay un componente ideológico quizás en el debate sobre estos aspectos que son más solidarios, por así decirlo? Sí, bueno, a eso me refería con el tema de la liviandad con la que se usan estos conceptos, pero en el caso del aporte o la cotización con rentabilidad protegida, que es lo que otros llaman préstamo, el trabajador por el cual se hizo en primer lugar la cotización, la recupera con reajustes e intereses al momento de jubilar, ¿cierto? Todo eso se acumula en un bono que se le agrega a sus ahorros al momento de jubilar y formar su pensión. Así eso va a quedar en la cartola, ¿no? ¿Cómo podría ser eso un reparto? ¿Ah? Eso va a quedar en la cartola. Eso se va a ir reportando mes a mes en la cartola. Además, acordamos una de las indicaciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda fue que también en la plataforma que va a crear la Superintendencia de Pensiones, donde se van a poder hacer proyecciones futuras, también dentro de esas proyecciones futuras se van a incorporar estos elementos y entonces la persona va a poder ver al final de su pensión cómo va a estar compuesta entre PGU, sus propios ahorros y este aporte con rentabilidad protegida. Ministro, ¿qué garantía da el Estado de que efectivamente se devuelva ese dinero, que retorne a los afiliados? Y más aún, ¿qué pasa, por ejemplo, estas son preguntas que hace la gente, qué pasa si de este 1,5 que se va a descontar de mi cotización, yo me muero, no sé, a los 10 años? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Es heredable?
Sí, mire, aquí hay 6 niveles de protección. Primero, el hecho de que quien administra este aporte es el Seguro Social, que tiene una administración autónoma del gobierno, que va a tener un consejo como el Consejo del Banco Central y que por lo tanto no va a estar expuesto a los vaivenes de la política, primera cosa. Eso es parte de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Darle gobernanza a Sí, a esta ellos estructura. plantearon fortalecer la gobernanza. Nosotros teníamos una propuesta que era más parecida a la Comisión para Mercados Financieros, pero en virtud de la observación del Consejo cambiamos al mismo esquema que tiene el Banco Central. ¿Ya? Entonces, primero, una institución autónoma. Segundo, ¿cierto? Lo que se vaya acumulando va a ir siendo reportado en las cartolas. Tercero, ese beneficio futuro se va a ir viendo reflejado en un bono, como lo que fue en su momento el bono de reconocimiento, que va a ir ganando reajustes e intereses y se va a ir acumulando en el tiempo. Cuarto, ese bono es inembargable, tiene título ejecutivo, va a estar depositado en el Depósito Central de Valores, etc. Quinto, va a estar garantizado por el Estado. Va a tener una garantía estatal. O sea, si el Seguro Social por X razón tuviera un problema, va a tener una garantía del Estado. Entonces son muchos niveles de protección, incluso mayores. Perdón, y me falta el más importante de todo. El sexto. El sexto, que es que va el Seguro Social, al mismo tiempo que va a ir acumulando esta obligación, va a ir acumulando activos, porque va a estar recibiendo cotizaciones. No solamente la del 1,5%, sino que la cotización del seguro, el 2,5%, y un aporte fiscal fijado por ley. Entonces eso es un nivel, incluso un nivel de protección mayor que un bono de tesorería, ¿cierto?, como los que hoy día financian al gobierno. La duda no la planteo yo sobre la garantía efectivamente que el Estado vaya a devolver ese dinero en el tiempo establecido en la reforma, sino que la diputada Gael Llomas habló en algún minuto incluso de no devolver esos fondos derivados del 1,5% de la cotización. O sea, ¿hay un planteamiento incluso ya político sobre ese fondo que se puede generar para el Estado? O sea, con estos 6 niveles de protección no hay ninguna posibilidad de que no se devuelva esos recursos. ¿Y qué le parecieron esas declaraciones que vienen a enredar de una u otra manera el debate? Creo que hay un contexto que, en fin, hay que entender bien el conjunto de la entrevista que ella da, pero claramente no es algo que esté contemplado ni que haya ningún resquicio dentro del proyecto que permita que eso ocurra. Y esto de cotizar el 1,5% a este fondo, ¿siempre va a ser así? Entiendo que también hay una mirada sobre el que vaya acumulando dineros extras o superávit, ¿no? Y bajo esa lógica se podría rebajar en un futuro. ¿Y cuándo finalmente se comienza a pagar ese dinero? ¿Después de 20 años? Claro. Bueno, de partida el 1,5 no se acumula, no se aporta eternamente, sino que solamente durante los primeros 20 años de funcionamiento después de la reforma, y de ahí durante los 10 siguientes se va reduciendo hasta gradualmente. Extinguirse. ¿Hasta extinguirse? Al mismo tiempo se va incrementando el aporte que va a las cuentas individuales, entonces esa diferencia va sumando al otro 4,5 y va a terminar, ¿cierto?, al cabo de los 30 años en 6 inmediatamente a las cuentas individuales. O sea, después quienes coticen van a ver el 6% que se discutió en algún minuto íntegro en sus cuentas individuales. Claro. Y a esa altura, ¿cómo lo hacemos para que eso no empeore las pensiones? Bueno, lo que pasa es que este proyecto de reforma tiene una serie de normas, de medidas, que son para reducir las lagunas previsionales, que es una de las cosas que perjudican hoy día a la gente, para mejorar la rentabilidad de las inversiones, de tal manera que se vaya acumulando una masa, un capital mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces eso es lo que se va a ir desarrollando durante esos 30 años y va a permitir que una vez que termine ese beneficio no haya, ¿cierto?, un retroceso, por así decirlo, de las pensiones. Sí, hay quienes dicen que este préstamo al Estado, como se ha llamado, finalmente la inversión que se haga por parte de quien va a ser el responsable, tiene un límite de rentabilidad y que eso de una u otra manera atenta contra la libertad también de los afiliados. O sea, los afiliados no definen la rentabilidad. No, claro que no. ¿Cierto? Pero es un fondo que sí está establecido por ley, o sea que va... Por supuesto, pero mire, pensemos, por ejemplo, yo le mencioné antes el bono de reconocimiento, ¿sí?, de la reforma del 81.
Ese bono tenía una tasa de interés de 4% fijo, en la época en que las tasas de interés en Chile eran del 10-12%. O sea, eso sí que era una diferencia grande. Hoy en día, ¿cierto? La tasa que va a estar generando este bono es igual a la tasa de los bonos que emite el gobierno. Los bonos que emite el gobierno son elegibles para las carteras de las administradoras, así que ahí no hay ningún sesgo, ningún truco especial. Y respecto a la pregunta anterior que hacía usted, yo creo que es muy interesante que de la presentación del Consejo Fiscal Autónomo hayamos pasado de la discusión de si iba a faltar plata a la discusión de qué hacemos si es que sobra plata. ¿Ah? Y para eso se acordó y se hizo la indicación para que en esas circunstancias tenemos una norma espejo para el caso en que se detecte que se puede estar desfinanciando el fondo, donde en el caso que tenga un exceso de financiamiento, el administrador del fondo le va a señalar eso al gobierno a través de sus estudios, de unos estudios actuariales con proyecciones de 75 años, y el gobierno va a poder ajustar los parámetros del sistema, y si no los ajusta, automáticamente se va a reducir el aporte fiscal. O sea, quedó una norma que se pone en esa situación. También hay para el otro lado, ¿cierto? Si se ve que el fondo está desfinanciado, también lo mismo, se detecta con anticipación a través de estos estudios, se alienta al gobierno a que tome medidas al respecto, y si no las toma también hay una alternativa por defecto. Pero en ningún caso subiría el 1,5% de aporte de los cotizantes. Los parámetros son en general, son otros los parámetros a los que hace referencia el proyecto. Le hago una pregunta también respecto de una mirada y una de las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad del proyecto. Hizo un reparo básicamente a que los números estaban construidos en base a la recaudación proyectada por la Ley de Cumplimiento Tributario, que ya nos ha demostrado que no ha recaudado como se esperaba o como se había proyectado. ¿Cómo se le da garantía precisamente a la sostenibilidad de la reforma? O sea, a ver, no hemos todavía puesto a prueba la Ley de Cumplimiento Tributario, porque usted se refiere al reconocimiento activo en el exterior, sí, que era una medida muy incierta porque dependía, ¿cierto?, de si las personas decidían o no decidían acogerse a ese beneficio. Pero en todo caso, lo que quedó en el proyecto es que nos apoyamos en algo que quedó en la Ley de Cumplimiento Tributario, que tiene la particularidad, a diferencia de otras reformas de carácter tributario, que incluyó un artículo para hacer una evaluación a los 3 años, una evaluación de la implementación y de su impacto económico. Entonces, a partir de lo que muestre esa evaluación, que nos va a decir si recaudó lo que se esperaba, si recaudó más, si recaudó menos, en caso de que sea menos, entonces la transición en términos del aumento de la cotización por parte de los empleadores se va a alargar 2 años más. Y eso va a alivianar o va a liberar recursos fiscales, porque las cotizaciones de los empleadores tienen un costo para el Estado. Primero, porque tiene que pagar las cotizaciones de sus propios trabajadores, y en segundo lugar, porque las cotizaciones del resto de los empleadores son base para el impuesto a la renta que lo recauda el fisco. Entonces, quedó por ese lado un mecanismo automático de ajuste. Se nos está acabando el tiempo, ministro. Me imagino que usted quiere ir a descansar también después de las intensas jornadas que ha tenido durante esta semana. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle por la mirada que han tenido, bueno, 2 economistas, Vergara y Klaus Schmidhebel, que le ponen un 4 a la reforma. Y que desde esa perspectiva, bueno, claro, dicen, hay que aprobarla. ¿Qué le parece como ir ganando también voluntades en la antesala de lo que hacer el debate? ¿Usted da por sentado que tenga los votos en la Cámara y en el Senado? Sí, bueno, a Klaus le gusta eso, ponerle nota. Es que es profesor. No estoy seguro, no recuerdo que Rodrigo... No puso nota, pero que en el fondo cumplía y que sí, le daba por la aprobación, y más bien se refería a que si creciéramos a un 4%, esto sí que tendría más sostenibilidad. Era otro 4. Sí, era otro 4. Sí, pero 4 era. A ver, los 3 economistas que participaron en la sesión de la Comisión de Hacienda, los 3 fueron muy positivos respecto del proyecto. En estos días hemos visto varias otras opiniones también positivas. De modo que creo yo que también en ese mundo, en el mundo académico, que a veces mira las cosas de manera un poco más abstracta y no tan involucrado en el día a día, ¿cierto?, de lo que le toca a uno en el Congreso, también ven con muy buenos ojos este proyecto de reforma. Así que eso, por supuesto, también le da más seguridad
a los parlamentarios en el momento de votar. Menos Libertad y Desarrollo, que siguen mirando con mucha distancia el proyecto. Sí, bueno, Libertad y Desarrollo tiene su... ¿Le ha sorprendido la postura de Luis Larraín? Habla de incluso de una estafa, una suerte de estafa piramidal. Mire, yo vi una columna que la verdad es que si tuviera que contestarla no sabría por dónde empezar porque son demasiadas descalificaciones con poca fundamentación. Ya, y lo último, ministro, ¿cree que están asegurados los votos en el Congreso? Uno nunca debe dar las cosas por seguras. El Parlamento, ¿cierto?, es un poder autónomo del Estado y por lo tanto lo más importante es que nos preocupemos de convencer, de difundir, de responder a las dudas que pueda haber. Eso es lo que hemos estado haciendo en la Comisión de Hacienda durante toda esta semana y antes en la Comisión de Trabajo. Yo quiero decir, simplemente voy a citar al senador Macaya porque lo dijo en público, así que no cometería ninguna infidencia, pero el senador Macaya dijo ayer, al momento de terminar la sesión, dijo que él al principio no estaba muy convencido de este proyecto, pero que en el curso de la discusión se había dado cuenta que era un proyecto que realmente era sólido y que valía la pena apoyarlo. ¿El 31 de enero tenemos reforma? Esperemos que sí, pero por supuesto está en manos de senadores, senadoras, diputados y diputadas. Bueno, lo dejamos, ministro Mario Marcel. Muchas gracias por haber venido a Mesa Central. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Y tenemos que saludar a nuestro siguiente entrevistado, además de ser senador, ahora es vicepresidente de Evópoli. Felipe Kast está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oiga, usted mientras ayer estaba encabezando la Comisión de Hacienda, estaba siendo partícipe a distancia de las elecciones de Evópoli, pero votó poca gente, ¿o no? No, votó el 11% del padrón, que obviamente uno quisiera que votaran mucho más, pero recuerda que como se conforman los partidos, al final la militancia activa muchas veces de entre el torno del 10 y el 15%. Los demás obviamente son simpatizantes, pero no siempre participan. Y se impuso Gloria Hood, que iba a la reelección. Cambio de presidente en Evópoli. Sí, ganó Juan Manuel Santa Cruz, que ojalá que muchos tal vez todavía no lo conocen, pero va a ser un gran presidente de Evópoli. Yo soy parte de su lista, soy vicepresidente y estoy seguro que vamos a volver a recuperar la mística, poner a los niños primero en la fila, poder ser ese partido influyente que en el último tiempo desgraciadamente se había perdido un poco. Poner primero a los niños en la fila pareció una frase en algún minuto muy potente, pero se ha diluido en el tiempo. Bueno, está interesante que pongan el eje ahí también. Efectivamente, y de hecho creo que debiera ser todavía queda mucho por hacer. Tenemos desgraciadamente en Chile una de las tasas de jóvenes y niños con consumo de droga más grande de Latinoamérica, y muchas veces los recursos van a otras partes porque los niños no marchan, no protestan y no votan, y son muchas veces olvidados. Creo que ahí Evópoli tiene una tarea pendiente muy importante. La tasa de homicidios, además en jóvenes y niños, ha crecido brutalmente durante el último año. Y los narcos ocupan a nuestros niños muchas veces como soldados de sus tareas, así que tenemos que protegerlos mucho más. Oiga, dejando a los niños y sabiendo que es una prioridad, hablemos de los pensionados, hablemos de los jubilados. ¿Usted cree que estaban legislando matacaballos con la reforma de pensión? Por supuesto que no. Yo creo que primero la Comisión de Trabajo, donde participaron muchos técnicos, estuvo más de 6 meses trabajando con mucha seriedad. Ahí debo destacar la labor que cumplió un Ignacio Briones, economista de nuestro partido, nuestro ex candidato presidencial, la labor que cumplió Luciano Cruzco, que es senador de Evópoli, en la Comisión de Trabajo, junto a Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, Matías Acevedo, otro economista, y después nosotros en la Comisión de Hacienda también teníamos que tomar nuestro tiempo. Muchos querían que legisláramos simplemente el día miércoles para que se votara en la sala del Senado el jueves. Yo me opuse rotundamente, cité al Consejo Fiscal Autónomo. En Hacienda nos corresponde principalmente por mandato constitucional ver los temas fiscales, que esta reforma quedara bien hecha. Y le puedo decir con mucha tranquilidad, le introducimos más de 19 cambios. Después de trabajo, que había hecho una buena labor, 19 cambios, y obviamente creo que esos cambios van a ser fundamentales para que esta reforma quede bien hecha. Así que después de una labor intensa, estos últimos 5 días estuvimos trabajando, escuchamos a economistas expertos al Consejo Fiscal y afortunadamente el gobierno aceptó esos cambios que le propusimos y por eso el día de ayer lo despachamos de la Comisión de Hacienda. Oiga, senador, pero se le acusó a usted particularmente de dilatar el debate, con intenciones de extender esto quizás hasta que se diluyera. Mire, yo creo que son acusaciones completamente falsas. Obviamente en el oficialismo, en el gobierno había al principio mucho nerviosismo. Tuve tensiones muy fuertes con la ministra Jara, particularmente. Son públicas, así que no digo nada nuevo. Quiero agradecer particularmente la labor que cumplió el ministro Marcel, la subsecretaria Lobos, porque creo que con ellos finalmente logramos entender de que habían cuestionamientos muy profundos. El Consejo Fiscal Autónomo, aquí tengo la presentación que nos hizo 11 recomendaciones. Entonces, realmente creo que si no hubiésemos tomado en serio la labor... Pero que le van a corregir el micrófono porque se le cayó. Ese ruido fue precisamente el micrófono. Perdón. Así que pongámoslo bien para que le escuchemos
precisamente lo que nos tiene que decir, senador, porque el Consejo Fiscal Autónomo fue determinante, quizás un punto de inflexión marcado por las observaciones que hizo el Consejo Fiscal con el propósito de hacer mejoras. Así es, y yo quiero felicitar al presidente y a todos los directorios del Consejo Fiscal, porque no es primera vez. El año pasado, cuando fue la discusión de presupuesto, que a mí me tocó también presidir como presidente de la Comisión de Hacienda, ellos también dijeron, ¿saben qué? Los ingresos del próximo año 2025 venían sobreestimados, o creemos que son muy optimistas por parte de Hacienda. Y ahí el ministro Marcel también, en un acto que creo que fue de seriedad, aceptó que estaban sobreestimados y lo redujimos $600 millones para este presupuesto de este año. Entonces, ahora el Consejo Fiscal Autónomo dijo de nuevo, miren, ¿saben qué? ¿Qué pasa si los ingresos futuros no son tan buenos como lo esperamos? Y por eso introducimos un gatillo que van a tener que bajar los beneficios si es que eventualmente tenemos un ingreso futuro menor. Y eso creo que es muy relevante y es parte de lo que hicimos en Hacienda. ¿Por qué está tan tensa la discusión con la ministra Jara? ¿Por dónde pasaba? Yo creo, yo no lo sé. Se lo pregunto a usted, porque se lo consultamos también a Mario Marcel recientemente, al ministro, sobre que el sueño de la ministra, reconocido aquí donde mismo está usted, es terminar con las AFP. ¿Pasaba por ahí? No tengo idea, la verdad. Yo no soy nadie para interpretar lo que quiero decirles es que finalmente llegamos a un buen acuerdo. Hubieron momentos muy tensos. Yo me puse obviamente muy firme en mi rol de presidente de Hacienda. No iba a despachar esta reforma si no se incorporaban cada uno de los cambios que nos dijo el Consejo Fiscal. Y no solamente eso, que teníamos que mejorar la gobernanza, porque aquí, si vamos a tener todos estos recursos de los trabajadores, y después quiero aclarar que, por favor, terminemos con las informaciones falsas de que esto tiene el 6% un componente de reparto, porque tiene cero reparto. Cero, y lo dijo el ministro Marcel, pero lo quiero ratificar ahora. Yo tuve un intercambio ayer con un diputado que le expliqué con pera y manzana. Con pera y manzana, porque esto no era reparto. Y le quiero explicar a ustedes simple para que todos los que nos están escuchando lo entiendan. Un reparto es cuando a ti te cobran un impuesto al trabajo. Por lo tanto, de mis ahorros me lo sacan y lo gastan en otra cosa y no me lo devuelven. Eso no es lo que hacemos acá. Estos son un préstamo, por lo tanto es una inversión en rentabilidad fija. Y obvio, hoy día las AFP ya lo hacen más encima, o sea, no hay nada nuevo. Las AFP hoy día invierten en renta fija. Pero usted dice que no hay reparto en el 6%, pero ¿qué pasa con el otro porcentaje también? El 1% adicional es un seguro. El 1% adicional. No, un reparto es cuando uno le quitan una plata y no te la devuelven y no te dan nada a cambio. Pero esto viene a subsidiar un seguro. Sí, un seguro. Pero viene a subsidiar a las mujeres de una u otra manera. Por supuesto, es un seguro de longevidad. ¿Y usted no ve ahí reparto? No, es un seguro que estamos pagando todos. O sea, si no hubiese ningún beneficio de vuelta, sería reparto. Reparto, todo el sistema de reparto es un impuesto al trabajo. A ti te dicen, ¿sabes que sus ahorros pásenmelos para acá? Y yo los voy a ocupar en gastarlo en otra cosa. Normalmente en pensiones de personas que ya están jubiladas. En este caso no. En este caso, el 1,5 y lo más importante van en tus cuentas individuales, están en tu cartola. ¿Qué es el préstamo? Es el préstamo. Y tiene una rentabilidad fija que ya hoy día las AFPs le prestan, o sea, toman prestado, le prestan al Estado. Tesoro. Entonces, la misma rentabilidad que hoy día tienen la van a tener. No hay ningún cambio. De hecho, lo único que sí te hacen es forzarte a tener esa renta fija en un 1,5%. Y esa tasa de mercado está completamente resguardado. Entonces, el otro componente, que es el 1%, yo le decía al diputado republicano, ¿sabe que si usted cree que eso por último no le gusta esa solidaridad, no quiere usted que tengamos ese seguro para la expectativa de vida de las mujeres? Bueno, dígalo, está bien. Y está bien, pero no me venga a decir, que fue lo que dijo ayer en la comisión, que el 1,5 de cuentas individuales es reparto, porque eso no lo es y eso simplemente faltar a la verdad. Ahora, falta la verdad también Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo, porque escribió una columna lapidaria sobre la reforma, incluso hablando de que esto podía ser una suerte de estafa piramidal. No leí la columna de Luis Larraín, así que si usted me dice que parte podría ser mentira, le puedo decir, pero claramente aquí lo que puedo decirte es que los recursos, el 1,5, tiene un resguardo aún superior al que uno se podría imaginar en otros casos. Primero porque tiene una gobernanza como el Banco Central. Yo imagino que Luis Larraín y todos estimamos que el Banco Central tiene una gobernanza seria. Segundo, tiene activos. Hoy día cuando las AFP le prestan al Estado simplemente confían en la garantía estatal y por eso tiene esa tasa de interés, que es una tasa de interés dependiendo de la confiabilidad del Estado de Chile. Acá hay un fondo autónomo que todo eso lo tiene activos. No solo eso, el Consejo Fiscal Autónomo nos pidió en la recomendación número 5 que nos aseguráramos que si esos activos no eran suficientes, bajáramos los beneficios. Y eso también lo cogimos en la Comisión de Hacienda. Entonces, aquí sí es una pega muy seria, Cristina. Y eso es lo que quiero que ojalá todos lo puedan leer, entender y que terminemos con la desinformación, porque no es casualidad que tengamos un acuerdo tan transversal. O sea, aquí, si es que están de acuerdo desde el Partido Socialista hasta la UDI, pasando por Evópoli, pasando por la democracia cristiana, con todos los técnicos que hay detrás, hemos visto muchos especialistas que han salido en columnas diciendo que esto es un muy buen acuerdo. Entonces yo les pido a todos que seamos, por lo menos tengamos una discusión honesta. Si a alguien no le gusta la solidaridad del 1% para que las mujeres tengan un seguro de expectativa de vida, ni un problema, que lo digan. Y es legítimo. Pero no desinformemos diciendo que el 1,5 que está en el 6% adicional es reparto, porque el gran triunfo de nuestras ideas es que ese 6% va a ser de los trabajadores y nadie le va a poder meter la mano. Ya, usted dice que no es reparto, pero estaba mirando una encuesta y eso estaba buscando de Estudio Público,
que dice que el 74% está en desacuerdo con destinar una parte del alza de cotización al Estado. O sea, que este concepto de préstamo, que no se llama así, no termina de convencer a todos, al menos dice esta encuesta. Yo no entiendo si a nadie le gustaría que en el fondo, porque hay mucha desinformación y muchas de las personas que le encuestan no saben que hoy día sus mismas AFP, con el portfolio de inversiones que tienen, también invierten en renta fija al Estado, porque es una renta fija muy segura. Y por lo tanto tienen inversiones más riesgosas y menos riesgosas. Y en la renta fija, que es la menos riesgosa, está la garantía del Estado. Acá no solamente tenemos garantía del Estado, que está en la ley, sino que además tenemos patrimonio propio. Por lo tanto, hay doble garantía. Sí, ahí lo que decía el ministro también sobre 6 niveles de garantía precisamente para garantizar, valga la redundancia, de que esa plata se va a devolver. Sí. ¿Usted confía en eso? ¿Usted pone sus fichas en que esa plata se va a devolver por parte del Estado a los futuros pensionados? Porque esto 20 años, después 30 va bajando. O sea, absolutamente, absolutamente. Porque esas garantías que explicaba las pedimos también nosotros. Si es parte de lo que nosotros desde Chile Vamos impulsamos. Primera garantía, esto a diferencia de cuando uno le pide un buen Estado, no depende del presidente de turno. Por eso tenemos un Banco Central autónomo. El Banco Central, que fue uno de los bancos centrales más prestigiosos que hay en el mundo chileno, porque es autónomo, no depende del presidente de turno. Mira lo que pasa en Argentina. En Argentina tiene la inflación que han tenido porque el Banco Central no era autónomo. Acá hacemos lo mismo, la misma estructura del Banco Central la llevamos a este nuevo fondo. Por lo tanto, el presidente de turno no va a poder meter la mano a estos fondos jamás porque tiene una autonomía. Segundo, tiene patrimonio propio. Hoy día la renta no tiene patrimonio propio. Tercero, tiene garantía estatal. O sea, cualquier afiliado que diga, ¿sabe que no me lo devolvieron? Puede ir a la justicia a demandar al Estado en un juicio que me tienen que devolver la plata de inmediato porque esa plata es mía. Tercero, una vez que me jubilo, el bono es transable. Porque no, obviamente no lo puedo sacar mientras estoy ahorrando, porque es ahorro forzoso. Todas las pensiones nos obligan a ahorrar para la vejez. Pero una vez que me jubilo, la AFP tiene un bono que tiene calidad de mercado, transabilidad en el mercado total. Entonces, ¿y es heredable? También, efectivamente. O sea, la pregunta que se la hicimos al ministro Marcel, si yo me muero antes de recibir esos dineros, ¿quién se queda con esa plata? ¿Para el es Estado? tuya, es igual que las cuentas individuales. Ya, en el fondo mis herederos. ¿Se acuerda cuando Luis Mesina decía que las platas de la AFP no estaban? No existían y que después con los retiros todo el mundo dijo, parece que Luis Mesina sí. era un mentiroso. Bueno, aquí está pasando desgraciadamente lo mismo con este caso. Y el tiempo nos va a dar la razón. Y yo invito a todos que lean la ley, que se averigüen, porque realmente si tenemos un debate informado, serio, es la única razón por la cual estamos todos de acuerdo en esto. Y por eso los extremos a veces no están tan interesados en el debate de políticas públicas. Están más interesados en la pelea de trinchera, en la pelea chica. ¿Y usted cree que Republicano está ahí? Desgraciadamente ha caído en eso. Ahora, la ministra Jara, y le vuelvo a preguntar también por sus tensiones con la ministra Jara, ha hablado sobre un inversor estatal que podría presentarse en marzo, que está fuera del acuerdo y que para algunos incluso fue una cartita bajo la manga para tranquilizar a su sector. Y decir, ok, no terminamos con las AFP, pero vamos a meter un inversor estatal al esquema. Bueno, eso fue parte de las cosas que nosotros le dijimos cuando comenzamos en Hacienda. Yo le dije, y lo dije en la comisión, no se lo dije ni siquiera en privado, se lo dije también al senador Lagos Weber, que quiero agradecerle al senador Lagos Weber y al senador Insulza porque mantuvieron un clima en la comisión de Hacienda muy serio. Yo le dije, por ningún motivo pueden ingresar un nuevo proyecto por una razón muy simple, si no dilatemos esto y tengamos esa discusión en este proyecto. Si esta es la reforma de pensiones más importante de los últimos 30 años. ¿Cómo se le ocurre que a la vuelta de la esquina, en 6 meses más? No, porque lo que no consigue acá lo tiro por allá. Bueno, además que no tienen los votos, por lo tanto es imposible que pase. Pero independiente de que no tengan los votos... Pero es una señal política. Una señal política. Sería para mí actuar de mala fe. Y por lo menos el ministro Marcel, la subsecretaria Lobos, me confirmaron que eso no está en los planes del gobierno. Yo confío en la palabra empeñada de ellos. Tenemos un juego repetido. Siempre estamos en Comisión de Hacienda haciendo muchas cosas, así que no tienen ningún incentivo ellos a no cumplir su palabra empeñada. Yo creo que la ministra Jara simplemente se equivocó. No sé por qué. No sé a quién le estaba tratando de dar señales. Porque probablemente hay un sector de ella que no está contenta que los 6 puntos adicionales sean las cuentas individuales. Esa es la verdad. Si ellos querían por lo menos la mitad. Incluso nosotros en el gobierno de Sebastián Piñera en su minuto se evaluó esa posibilidad. No, pues el gobierno llegó comprometiendo que iba a terminar con las AFP. Por eso estoy diciendo. Yo creo que en el fondo la ministra Jara, que es del Partido Comunista, que sabemos cómo piensa el Partido Comunista, trató de dar una señal que yo creo que fue muy equivocada porque además no es cierta. El gobierno no tiene esa intención de hacerlo y yo por lo menos sé que los votos en el Senado no están. Ya, los votos en el Senado no están. ¿Pero qué pasa en la Cámara de Diputados? Gael Llomans, diputada del Frente Amplio, el 1,5% destinado a este préstamo del Estado, que así lo vamos a poner para que se entienda, que no podría no devolverse. Y por eso yo también le hablaba y le insistía también sobre las garantías que da este acuerdo, precisamente que ese dinero retorne a las cuentas individuales o a las pensiones de los jubilados. Bueno, les invito a que lean el proyecto, esto es súper simple. Lo que diga Gael Llomans, de nuevo, parece que el mismo síntoma de la ministra Jara, que están tan desesperados de que se mantengan las cuentas individuales, están tan desesperados que hay una buena reforma que la derecha empujó con mucha fuerza, porque aquí hay que acordarse que el liderazgo que tuvieron los senadores de Chile Vamos, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Hacienda, el acuerdo que hemos construido, hace que esta reforma no sea una reforma del presidente Boric, es una reforma de todo el sistema político. Entonces, probablemente ellos, como sus imposiciones de extrema izquierda no están reflejadas en esto,
Están tratando de dar manotazos de abogados que yo creo que no ayudan en nada. Ya que menciona eso, esta no podrá ser exhibida entonces, en caso de que pase en la Cámara, ¿no podrá ser exhibida como uno de los hitos de la gestión del presidente Boric? Bueno, ha sido unos logros de la política durante el gobierno del presidente Boric, pero no un logro de él. Sí, claramente esto es una construcción que hemos hecho con expertos de distintos sectores. Es que ha estado bien silente el presidente Boric sobre el avance de la reforma. Y yo creo que ha sido inteligente en hacerlo, porque se da cuenta que cuando uno quiere que la política no se contamine con el interés electoral, porque estamos en un año electoral, yo creo que el presidente Boric en esta materia ha actuado bien. Porque dice, dejen que construyan acuerdos. Si la gente está cansada cuando la política es pura pelea, Cristina, y dice, ¿sabes que yo no creo a estos tipos? Lo único que hacen es pelear. Entonces, ahora que llegamos a un acuerdo estructural, que van a subir las pensiones de los adultos mayores, que es lo que todos queremos, porque van a empezar a subir en septiembre, y van a seguir subiendo, y vamos a tener ahorro que no teníamos. El sistema financiero chileno, dejamos de crecer también, en buena medida, porque le pegamos un combo muy fuerte al mercado de capitales. Al mercado de capitales. Esto va a recuperar también la vigorosidad del mercado de capitales. Miren lo que han dicho las analistas internacionales de este acuerdo, todos aplaudiendo. Miren lo que ha pasado con el IPSA. Sí. La bolsa ha subido. ¿Por qué? Porque la calificación de riesgo que también nos contaba recién el ministro Marcel. Entonces, cuando la política se ponen de acuerdo y logramos buenos acuerdos, aquí los acuerdos por sí mismos no sirven de nada. Son buenos cuando hay acuerdos y cuando la ciencia, la academia, lo que hay detrás diseñado es bueno. Y yo estoy convencido, también como economista, que lo soy, que esta es una muy buena política pública. ¿Por qué Evelyn Matei no ha, tuiteado o escrito en X, como habitualmente lo hace, frente al acuerdo que se ha alcanzado tanto en trabajo como en Hacienda? En trabajo sí, porque rescató el rol de los negociadores. Claro. Pero ahora, cuando ya está más cerca de votarse en el Senado... No, yo creo que Evelyn Matei está completamente al tanto de todo. Hemos conversado con ella, obviamente nosotros... ¿Durante estas horas usted ha conversado con ella? Por supuesto. Y nosotros somos autónomos de ella. Ella es la candidata hoy día de 2 partidos de la UDI de RN. Bópoli tendrá que verlo en marzo con esta nueva directiva. Yo creo que hoy día las condiciones de ella son muy buenas y tenemos que cuidarlas. Pero ella claramente está al tanto de todo y cree que hay elementos muy importantes que tiene el acuerdo de trabajo. Y también estaba preocupada por las cosas que el Consejo Fiscal Autónomo dijo. ¿Tiene la venia de Evelyn Matei la reforma? Yo creo que ella estaba conforme con la reforma. ¿Pero usted cree o tiene la certeza? Estoy seguro que va a contar con el apoyo de ella. Perfecto. Y desde esa mirada, ¿cómo deberían comportarse los parlamentarios del sector, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Probablemente en el Senado hay más consenso de respaldar la reforma, pero en la Cámara de Diputados hay más ruido, porque hay varios parlamentarios, y no estoy hablando de republicanos, estoy hablando de diputados de Renovación Nacional de la UDI que han manifestado su postura contraria a la reforma. Estoy seguro que todos los diputados que lean el proyecto, en lugar de mirar muchas veces la desinformación que hay en la red y se informe, van a apoyarlo. ¿Cuántas páginas tiene el proyecto? 650. De aquí en esta semana difícilmente se van a leer 650 páginas. Este proyecto está listo hace... Pero con las indicaciones y con los cambios las indicaciones que se han son hecho. Solamente 7 páginas. Al final todos los cambios que hicimos, los 20 cambios que hicimos son 7 páginas. Entonces no es tan difícil. Y yo entiendo que hayan diputados que les gusta tratar de subirse a la ola de la pelea de trinchera, porque es muy rendidora electoralmente, si esto tiene un fin, Cristina. O sea, en el fondo, yo llevo en política mucho tiempo y entiendo que hay diputados que quieran decir, ¿sabes qué? Con esto me diferencio, con esto le doy mis votos al sector duro y me aseguro mi reelección. Hay algunos que están más preocupados de su reelección que de hacer buenas políticas públicas. Y eso creo que, ojalá que sean los menos. Yo confío en que van a ser los menos y que por lo tanto tendremos un apoyo mayoritario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo convencer a esos parlamentarios que son los menos? Dice usted, ¿debería involucrarse Evelyn Matei probablemente? Yo creo que el rol más de los partidos políticos más que de Evelyn Matei. ¿De los presidentes de partidos? Por supuesto. Y los jefes de bancada. Los jefes de bancada. Ahora, no está claro lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Si se va a una comisión mixta, esto se va a marzo, ¿no? O sea, es muy probable. Ahora, yo creo que efectivamente el consenso y la mejora que hicimos en Hacienda también ayuda a despejar muchas las dudas, porque parte de las dudas que habían eran con temas fiscales y la sustentabilidad fiscal de este proyecto, y quedó muy bien hecha. Entonces, yo sinceramente creo que vamos a tener los votos tanto en el Senado, con algunos descolgados como siempre, como en la Cámara de Diputados. Hablemos de política esa dura, de que nos gusta a todos los periodistas, y yo me imagino que también a los políticos, que tiene que ver con el futuro y las elecciones. Usted recién dijo que Bópoli iba a resolver en marzo si es que llevan candidato propio. Usted, como vicepresidente ya, ¿por qué se inclina? A mí me gusta mucho lo que está haciendo Evelyn Matei, así que yo en la interna he compartido mi sensación de que tenemos que cuidarla, que tenemos que apoyarla, que es una candidata además que en la historia ha estado siempre muy cercana a las ideas de Bópoli, siendo que era la UDI, pero tenía una mirada más liberal, más abierta. En materia económica, Evelyn Matei siempre ha sido muy rigurosa, una buena economista. Cuando fue senadora fue siempre muy estricta, ministra del Trabajo, entonces tiene atributos que a mí hoy día, en lo personal, creo que hacen que Bópoli debiera evaluar seriamente apoyarla. Pero proclamarla, porque ya la proclamó la UDI y RN, pero uno se pregunta, bueno, ¿y Bópoli? Bueno, es que Bópoli estaba en medio de elecciones. Difícilmente una directiva que estaba saliendo puede proclamar o puede convocar un consejo que va saliendo
siendo que tenemos todavía varios meses para poder hacerlo. Y eso obliga, de acuerdo a su mirada, a llevarla, si es que se convirtiese finalmente en la candidata de Evópolis, en hacer primarias a todo evento. ¿Qué pasa con los republicanos? ¿Le gustaría hacer una primaria con republicanos? ¿A usted lo identifica, ya que estuvo un encontrón ahí con un parlamentario del partido? ¿Lo identifica republicano? Por supuesto que no, y por eso soy militante de Evópolis, me tocó, estuve en la creación del partido también, pero sí creo que dado lo crítico que está Chile y dado lo complejo que está el país, tenemos que unirnos todos. Y por lo tanto no entiendo por qué Republicanos opera con esa soberbia de no querer una primaria. Yo mismo fui a una primaria de Chile Vamos en su minuto, perdí, apoyé a Sebastián Piñera, que a propósito además le hicimos un lindo homenaje esta semana porque la sala de la Comisión de Hacienda del Senado le pusimos sala a Sebastián Piñera. Él fue senador de la Comisión de Hacienda y yo como presidente le solicité al Senado y se aprobó por unanimidad, así que también eso es rescatable. El 6 de febrero se cumple un año de su partido. Efectivamente, todos lo lloramos mucho, creo que fue un gran líder. Y por lo tanto yo esperaría que el Partido Republicano estuviera disponible. Para que y si no está primaria. disponible, ¿será necesario hacer primaria? Porque, ¿con quién? Por eso digo, creo que vale la pena si es que hay una primaria amplia. Si no, bueno, tendremos ¿Con que... republicano? Obviamente, con todos ¿Y los si no va republicano a primera vuelta? Lo más probable es que tengamos que enfrentarnos en primera vuelta y estoy seguro que Evelyn Matei en esas condiciones se impondría de todas maneras, pero probablemente si fuéramos todos juntos, no solamente por la elección, porque yo no tengo susto de que Evelyn Matei le pueda ganar a cualquiera hoy día, las condiciones que tenemos, con la información que tenemos, pero además, para gobernar es importante que no estemos divididos, sino que trabajemos en unidad. Muchas gracias, senador Felipe Kast, vicepresidente además de Evópolis, por esta conversación. Me imagino que se va a descansar hoy día. No, tenemos un par de reuniones para explicar lo que acordamos No ayer. termina esto. Y mañana vamos al Senado, así que nos toca todavía buena pega. Que le vaya muy bien, senador Kast. Muchas gracias. Angélica Bulnes, Quique Mujica está con nosotros para comenzar a revisar la actualidad. Primero, ¿les gustó la canción elegida para hoy? Me encanta. Me encanta. ¿O no? De Voz. Pasé la prueba ahí. Sí. Ya. Porque Ahí está, De Voz perfecto. no pudo combatir a la reelección de Donald Trump. No, fue porque suficiente. estaba con No. Kamala. Sí. Estaba con Kamala, Sí, pero bueno. Oye, es que el Donald Trump es como un huracán, que, Es que esta pasó una semana- semana y fue salvaje. Sí. Porque esta semana, además de tener muchas noticias fuera de Chile, particularmente en Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa además con la entrega de rehenes? Tuvimos un verdadero terremoto con esto de este operativo gigantesco que terminó con la detención de 6 personas y donde ya el gobierno pone las fichas en que el crimen del teniente Ronald Ojeda fue mandatado por Venezuela. Creo que es el temazo que está marcando no solamente las relaciones internacionales, sino que también el gobierno. Bueno, empezó, el Quique ha estado siguiendo este tema muy a fondo. Empezó el lunes cuando el fiscal Héctor Barros, que está haciendo toda la investigación, parte en una entrevista reafirmando algo que ya había dicho durante el año, pero con más intensidad, que es que este es un crimen por encargo y que tiene como un móvil político, ¿no es cierto? Y después el miércoles viene este mega operativo en distintos puntos de Santiago, que termina con la detención de 6 personas. Mañana es la formalización, así que ahí vamos a conocer más antecedentes. Y ese mismo día, en la noche, el miércoles, aparece un testimonio en Chilevisión que habla de que detrás de esto sería un encargo de Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, O sea, el 2 de... venezolano, Sí. el número 2 y además... Dicen que el número 1. Bueno, Muchos dicen exactamente. que manda él. Exactamente, y además el que ha estado a cargo como de la represión post-elecciones. Y en Tele 13 Radio el jueves en la mañana, Iván Valenzuela entrevistó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que confirma precisamente esa información. Dice, sí, efectivamente tenemos no solamente un testigo que apunta a Diosdado Cabello, sino que tenemos otros 2 testigos que también apuntan no específicamente a Diosdado Cabello, pero al gobierno venezolano. Entonces Y habla lo del confirma. el sustento de la evidencia. Exactamente. Y fue muy categórico en Sí, eso. esa entrevista cayó mal en La Moneda. Sí, también No gustó impresionado. nada porque no era necesario apurarse porque el lunes, mañana, vamos a conocer los detalles de la formalización. Entonces, no les gustó, pero ya, pasó. Y agrego al cronograma tuyo, Angélica, el lunes Donald Trump clasificó al Tren de Aragua como un grupo terrorista. Terrorista, claro. Acuérdate que Biden le había dado el mote de organización criminal transnacional. Trump llega y dice grupo terrorista. Para que se hagan una idea, son 75 grupos terroristas. O sea, el Tren de Aragua está en el grupo de Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hamas, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el Sendero Luminoso. Y esos operan en Chile. Esos operan en Chile tan así, que me llamó la atención la historia del conserje. La historia del conserje fuera a ser anecdótica,
porque además se llama Julio Iglesias, Sí, muy particular nombre. fue decir anecdótica, da cuenta de cómo están enquistados en nuestras vidas. Este conserje de un edificio en el Dr. Yojo en Ñuñoa, hablé con personas que vivían ahí, había llegado hace 2 o 3 años, Julito le decían. Y encantador parece. Julito encantador, caballero, draconiano con el reglamento. A esta niña que yo hablé, NN, porque obviamente están con miedo en el Prende edificio. agua involucrado. Claro, le había pasado una multa porque esta niña estaba limpiando el balcón y cayó agua abajo. Llegó Julito y le pasó la multa y le dijo, aquí hay que respetar el reglamento. Era tan querido Julito que le regalaron un auto. ¿Un auto? No Un te auto. creo. Un auto que está ahí medio malo y entonces Julito le dice a uno de los propietarios, le dice, oiga, ¿por qué no me lo vende? El tipo lo mira y le dice, ya, llévatelo mejor, arréglalo tú y quédate con Pero el qué auto. dato más increíble. Sí, es Ya, que cuando hablamos de doble vida, Julito, Ya, Claro. Julito ganaba... Es como el encargado de la Sí. serie, pero mucho peor. Julito ganaba $1 millón de pesos, instaló a su mujer y a su sobrina trabajando ahí también, y Julito fue quien enterró a Ronald Ojeda 1,4 metros Casi 2 metros. hacia abajo, tapó esto con cemento, tan así que cuando la PDI llegó a exhumarlo, Ya. tuvieron que ocupar una retroexcavadora. Este fue el conserje, Julito. Entonces, a lo que voy, qué brutal darse uno está cuenta. conviviendo con... Este Julito es, según el ¿Cuántos gobierno de Julitos Estados más hay? Unidos, es un terrorista. Sí. Del nivel de Hamas está. Entonces, ¿cuántos Julitos hay? ¿Cuántas veces uno se cruzó el Paseo Más con Larry Changa, que tenía una tienda de abarrotes? O sea, todos estos tipos tienen doble vida, porque uno dice, bueno, son criminales, están ganando lucas, ¿para qué trabaja de conserje? Porque se instalan ahí y Porque son empiezan a parte, convivir. bueno, funciona en esa lógica, Claro. así que tienen que Claro. vivir de la vida cotidiana. Pero yo me quedé con una cosa que me quedé dando vuelta. ¿Por qué la moneda incomodó las declaraciones del Porque se fiscal? apuró, dicen que no era necesario Pero porque además obligó a que el gobierno también tuviera una postura. también. Claro, porque ya con nombre y apellido. Ahora, es una Pero la cosa postura más... del gobierno también sorprendió. Sí, o sea, sí, porque po. fue como, el fiscal dice esto, el fiscal nacional lo reafirma y el propio gobierno, las También. autoridades dicen, sí, reafirmamos lo que está diciendo el fiscal Barro. Pero en La Moneda estaban como sorprendidos porque esto mañana se va a saber con Claro. lujo de detalle. Entonces, ¿por qué la fiscalía estaba adelantando todos estos antecedentes? Es lo que no entendieron muy y bien. adelantándoles un problema también, que es, a ver, diplomático, aunque no haya relaciones de facto con Venezuela, pero de una u otra manera obliga a la ministra a decir, si esto se confirma, vamos a ir a la Corte Penal Y Internacional. van a ir, ¿ah? ¿Y van a ir? Porque eso es lo único que les queda. Dicen que no hay relaciones con Venezuela. No quieren terminar con las relaciones por una cuestión práctica, que es el tema de los venezolanos que viven acá. No les sirve mucho, en todo caso, tener las relaciones con Venezuela. Además, Venezuela no respeta nada y a nadie. O sea, una sanción de la ONU. Solo que Trump empiece a apretarlo ahora con el petróleo es lo único Sí. que se atisba como Deje de podría, claro. comprarlo. Pero van a ir a la Corte Penal Internacional. Les molestó porque se adelantó de alguna manera. Hay un tema ahí con el Partido Comunista. Sí, molestoso. Lautaro Carmona no quiere comprarse esa tesis. No, pues y Jadwe acusó. Jadwe es, todos dicen Jadwe es un outsider. Es la octava mayoría del Comité Central del Partido Comunista. O sea, es de los queridos dentro del PC. Y es muy cercano a Lautaro Carmona. Sí. Ya, en su programa dijo que esto, imagínense la teoría, que la culpa de todo esto era Carolina Toá, que quería amistarse con Donald Trump, ¿Por qué? abonarse con Pero Donald si esto Trump. ocurrió hace... Claro, ya, esa es la tesis de Daniel Jadwe. Digo, dejemos de ver a Jadwe como un Extraña la tesis, satélite. sí, claro. No está si es un hablando tipo solo desde su importante. casa. No, pues un líder del Sí. Ojo que partido fue de gobierno. reformalizado y ahora sí que le pesan muchas Y piensa más... que el PC ya armó más un- imputaciones. el PC ya había dicho que Venezuela, la teoría de que Venezuela está involucrada con Ojeda, lo dijo Juan Andrés Lago, ex funcionario de gobierno, dijo que era un invento de la derecha. Dicen que a Jadwe lo está persiguiendo la justicia. Dicen que el operativo en Villa Francia fue un invento del Ministerio del Interior. O sea, ¿qué onda? ¿Son parte del gobierno o no son parte del Estos gobierno? son hartos flancos, porque ¿Ah? uno está el flanco como diplomático. Esto es lo que pasó, o sea, Oye, si se espérate, acredita... y me es- apunta el pato, perdón, que además desde Venezuela dieron absolutamente por cortada la relación Exacto, eso es lo que con te iba a decir, Chile. porque acá es bien grave. Es por un lado, un gobierno extranjero viene y comete un crimen, si eso es lo que va a acreditar la Fiscalía, mañana vamos a ver más antecedentes, un gobierno extranjero comete un crimen acá. Y entonces es gravísimo, en la medida en que la investigación y cómo se prueba que efectivamente está vinculado a Diosdado Cabello, ¿qué hacemos nosotros? Y ahí está parte del problema. El canciller venezolano salió a decir, oye, si nosotros ya cortamos relaciones con Chile, y hay algo, en ese sentido, algo tiene de cierto, si nos expulsaron a todo nuestro cuerpo diplomático,
no dejan, salió también Diosdado Cabello a decir el viernes que los venezolanos no pueden retornar, los venezolanos que están en Chile no pueden volver a Venezuela, estaba hablando como de la gran operación retorno, porque el presidente Boric no deja que haya vuelos entre Venezuela y Chile, cosa que es completamente al revés. Ellos suspendieron, después de las elecciones, después de que el presidente Boric dijo que Venezuela era una dictadura, ellos suspendieron los vuelos entre Chile y Venezuela. Entonces, tenemos unas relaciones al mínimo, lo que tenemos es un consulado que funciona ya, sin personal diplomático, para los trámites, porque no solamente es que acá hay muchos venezolanos, sino que también hay chilenos en Venezuela. Entonces tenemos un enredo muy complicado. Entonces, no es muchas las medidas además, ojo, que podemos tomar. Exacto, porque Estados Unidos, expulsando migrantes, va a salir un grupo de migrantes que no va a querer volver a Venezuela y que probablemente vea en Chile una posibilidad de ingreso. O sea, ahora, en la medida que expulsamos 37 migrantes, como destacaron ayer en las redes sociales del gobierno, bueno, puede que haya una nueva ola migratoria. Bueno, la buena relación con lo que dices tú es muy cierto, porque la buena noticia es que Estados Unidos va por el Tren de Aragua. Porque están, según el New York Times, que ha seguido el caso, el principal diario norteamericano, o sea, no es que el Tren de Aragua sea una banda de delincuentes que no tiene, no, lo han seguido, están presentes en 16 estados y ya partieron con las mismas secuestros torcidos. Los chilenos, me comentaron en La Moneda, los policías chilenos están conversando con los policías norteamericanos, porque los policías norteamericanos no entienden el modelo de negocios del Tren de Aragua. Ellos están acostumbrados a los carteles de droga o a las bandas tatuadas, los maras en El Salvador. Claro. Esto del secuestro extorsivo, de tener franquicias en distintas partes, no les cierra. Entonces los chilenos, de hecho, el turco, el que está detenido en Texas, por información de Chile, se enteraron que era del Tren de Aragua. Claro, ellos supieron esta 30 semana. de diciembre. Exactamente, supieron esta semana que el turco era un integrante. Ellos lo tenían detenido por tráfico de migrantes. Claro, por otros delitos. Claro, y de repente cuando pasa esto acá, se enteran de que el turco es un connotado miembro del Tren de Aragua que había estado cometiendo delitos acá en Chile. Ahora, el Tren de Aragua, la misma pregunta que te hacías tú. ¿Cuántos Julitos? ¿Cuántos integrantes debe tener esa organización transnacional? Cuando hablamos de organización transnacional, esto cruza desde Chile hasta Estados Unidos, por lo menos en este continente. Por lo pronto, todos los líderes, salvo el number one, que es el Niño Guerrero, todos los líderes han estado en Chile, algunos viviendo 2 o 3 años. Entraron en el 2017, Larry Changa, por ejemplo, entró legal, porque nadie los conocía en ese tiempo. Claro. Yo escribí en el The Clinic esto, sobre el Tren de Aragua, se llama... Del Tren de Aragua soy y vengo matando, es como la canción La Cumbia, de Coquimbo. No, y empecé a revisar las citas y el 2021, Manuel Monsalve dice hasta cuándo van a... No creían. Van a armar este mito del Tren de Aragua. Sí, así no lo tratan. creían. Este es un mito. Ahora cualquier criminal chileno dice que es del Tren de Aragua y la prensa le cree. Bueno, se desató esto rápido, se instalaron acá full, y la duda que tenía yo es... ¿Cómo van a probar la relación con el gobierno venezolano? Ayer en La Tercera vieron un reportaje muy bueno de Leslie Ayala y José Carvajal que hablan del testigo número 7, así lo conoce la policía, obviamente la entidad reservada, y él, cuando lo interrogaron, reveló con detalles cómo había sido la operación y ahí contó, esto fue... Diosdado Cabello. Gobierno venezolano. Y después otros 2 dijeron que la plata la había pagado Diosdado Cabello, cuestión que me parece raro, porque Diosdado Cabello me imagino que tendrá una serie de esbirros para no ensuciarse las manos a él, pero son que tan... yo creo que puede que ya no le importe tanto. Sí, y tan zafados de la fuerza y el poder, que capaz que sí, y que la mitad de la plata la habían pagado en Perú. Ese detalle también es un detalle bien puntual, que también uno dice, bueno, algo habrá acá. Ahora, desde La Moneda me dicen, puede ser conversaciones telefónicas que tengan, porque o sea, obviamente que el fiscal Barros no se va a lanzar con una tesis a interrogar a Diosdado Cabello. Claro, y además me dicen que Barros ha sido muy... Pero algo tiene que con ese nivel de decisión. Claro. Y después sale el fiscal nacional, no solo a reafirmarlo, sino que a entregar más antecedentes. Claro. ¿Cómo estarán esos testigos? Yo no sé si mañana la audiencia sea pública, porque esta es una investigación reservada. Probablemente va a ser a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, sin emisión además por las páginas del Poder Judicial, y nos quedemos todos con las ganas de saber qué antecedentes tiene el fiscal. Porque, en definitiva, hay mucho cuidado en los testigos, en las indagatorias. Los testigos corren peligro. Que yo me imagino que esto tiene una envergadura no solamente para nosotros, que es lo que tú dices, Angélica. O sea, vino una organización criminal como el Tren de Aragua, entró a Chile, a Santiago, secuestró a una persona, la mató, la metió en un campamento, la enterró. Y se fue. Y se fueron. Por
como espérate, muchos han recordado los episodios de la dictadura, el asesinato del Exacto. general Prats en Argentina, Letelier. Orlando Letelier en Washington. El intento de Bernardo Leighton en Roma. Exactamente. Y todos asociados también con, bueno, con funcionarios de acá, pero también con bandas en ese tiempo que eran todos de extrema derecha en Italia y también en Argentina. Ahora, claro, yo pregunté ya, ¿y Barros cómo llega a esto? Sin entrar en detalle. Barros, lo que hacen los fiscales, me explicaban, es que dice ya, a ver, Ojeda, lo primero que se investigó, se rastreó toda la vida de Ojeda para ver si tenía problemas de plata, de droga, su familia, narcotráfico, porque podría ser una vendetta del Tren de Aragua. Que eso en algún minuto levantó el gobierno venezolano. Sí, eso levantó el gobierno venezolano. Dice, ustedes sellaron a los delincuentes para allá, y ahí Diosdado Cabello, si no me equivoco, fue el que dijo, después de lo que hicieron ustedes en Cúcuta, nosotros podemos hacer lo que queramos en Chile. ¿Ah? Aludiendo al intento de golpe contra Piñera. Entonces, se descartó todo eso, entonces surge el móvil político, además por ciertas señales que era, no le robaron nada, se dejaron ver ostensiblemente en las cámaras, o sea, cuando pasó esto, yo decía, pero esto, Para dejar evidencia. Claro, si son expertos, ¿cómo lo primero que hacen rompen las cámaras? No, querían dejar evidencia, mostrarse, andaban vestidos de PDI, huyeron rápido y lo enterraron y no pidieron nada a cambio. Entonces, Se fueron por las No carreteras del norte. trataron de simular nada. nada. Y además trataron de dejar muy oculto el cuerpo. Claro. O sea, hubo que traer como tú contabas, hubo que traer una retroexcavadora para poder recuperarlo. En el campamento de Maipú, Santa Marta. Que es donde hicieron allanamiento esta semana. que ese campamento es un problema. Tomás Dobanich me mencionaba que esperaba que el campamento lo radicaran porque hay un problema ahí de vida, de gente que vive normal y otros que tienen tomado esto y son delincuentes. Siguieron viviendo ahí, entonces todos decían, bueno, de hecho, mira el detalle, la mujer de Julito Iglesias llegó a trabajar ese día, a las 7:15 de la mañana. Y a las 7:15 estaban deteniendo esta semana. a Julito, claro. Entonces, Que estaba con licencia Julito, además. claro, Julito de Tiró licencia. pero no le dijo a la señora nada. Bueno, no sabemos si durmió con la señora Ya, tampoco. y está el otro No tema. vamos a meter la vida privada de Julito. De Julio No, Iglesias. que para que- Julio Y ahí Iglesias, está el por otro favor. tema, Partido Comunista. O Sí, sea, ¿qué claro. más tiene que pasar para que el Partido Comunista tenga una postura crítica adentro del partido? Hay gente que tiene posturas críticas y las ha manifestado durante el año 2024 con respecto a Venezuela, pero para que la directiva, que ahora están terminando su proceso eleccionario, porque ha dado señales de que siguen considerando que las acusaciones contra... Ahora es la Fiscalía la que está diciendo, no es el gobierno, no es una crítica Bueno, de la pero la Fiscalía oposición. también persiguió a Jadwe, según ellos. Bueno, Persecución política a Jadwe. Oye, son muchas las preguntas y nos Sí. quedan muchos temas, porque como decíamos con la Angélica antes de entrar al estudio, hoy estamos recién en enero y han sido así viene 2 el semanas 2025. sin Se acabaron tregua, los veranos tranquilos. Se acabaron los veranos tranquilos. De Recuerden- hecho, febrero, ¿hay temor en tomarse vacaciones en febrero ya? Porque Sí, po. pasa de todo. Incendio, Cabal, Buf. presidenciales. Longueira cuando Que ya se están- bajó. Todo eso me acuerdo cuando tuve que volver. Cosas que han pasado. Me Sí, tuve que cosas que volver han en las pasado. 3 ocasiones de vacaciones. Yo pensé que estabas haciendo Por eso un me lo pronóstico recuerdo y con cuando tanto dijiste cariño. Longueira Tanto amor dije... ese hito político. Vamos a hacer un corte, ¿les parece? Pero antes quiero contarte que Santo Tomás y su red de agentes transformadores generan impacto en los territorios comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación e innovación, trabajando unidos para despertar la grandeza de las comunidades. Conoce cómo están transformando el país en... Dicen que los abrazos son pequeñas muestras de afecto, pero con grandes efectos en las personas. ¿Qué pensabas que no iba a venir? Mamá. Hola y adiós, historias de aeropuerto. Nueva temporada, marzo, por el 13. Es que, compadre, mira, que ahora que ya que En estamos 13C, la cultura se aprecia con los ojos. bien abiertos. Mira. La cultura se disfruta con aromas y sabores. La cultura se transforma para vivir en un mundo mejor. La cultura es un viaje. Para explorar juntos. La cultura se reinventa y sobre todo se comparte. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros y dejarte llevar por nuestra programación. 3S, cultura con otros ojos. Estas vacaciones se disfrutan jugando en familia, junto al programa más refrescante de la televisión. Voy para adelante.
Viviana, ¿qué son esos binoculares, por favor? Para mirarte mejor. ¿Qué dice Chile Verano? Familias en Juego. Lunes a viernes. Después de Hay que Decirlo. Por el 13. ¡Amigo! Oiga, ¿me va a pasar el viático para comprarme palmerita? Martín, te lo pasé y te lo gastaste la En 13C, la cultura se aprecia con los ojos bien abiertos. La cultura se disfruta con aromas y sabores. La cultura se transforma para vivir en un mundo mejor. La cultura es un viaje. Para explorar juntos. La cultura se reinventa y sobre todo se comparte. En 13C sentimos la cultura de diferentes maneras. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros y dejarte llevar por nuestra programación. 13C, cultura con otros ojos. Hola y adiós, historias de aeropuerto. Nueva temporada. Marzo. Por el 13. ¿Estás seguro que haga, guatón? Mira. A ver. Ay, ¿por qué no buscamos mejor la dirección en una aplicación? Ya, todo fácil, todo fácil. Así es mejor, hombre. A la vieja usanza, vieja escuela. Mira, pasa para acá. Yo creo que esto es una pésima idea. Alison no va a querer que nos llevemos a Pedro. ¿Va a buscarlo? Si Pedro quiere hacer este programa. ¿Estás seguro? Estoy seguro, hombre. Si él me lo dijo. Pásame la ganzúa. ¿Qué ganzúa? ¿Qué es eso? La ganzúa para abrir la puerta. Ah, no, si llamamos un cerrajero mejor. ¿Cómo va a llamar un cerrajero, hombre? Obvio. No. Tenemos que llevarnos a Pedro. ¿Sí o sí? Vamos. Lo logramos. ¡Bien! Muy bien, ponte la media, hombre. ¿Por qué, guatón? Porque te van a reconocer, está lleno de cámaras. Tenía que ser Francisco Javier Saavedra Guerra. ¡Ay, cállate! ¿Qué cállate? No digas mi nombre, las cámaras tienen micrófono. Ya, vamos, súbete. Vamos. Sácale la capucha para que respire. Buena, Pedro, te rescatamos. ¡Qué buena, Pedro! ¡No es Pedro, ridículo! A ver, sácale la... No soy Pedro, soy Sergio Freire. ¿En serio? Mira. Buenos días, buenas tardes. Y nunca me van a cambiar, Tapancho, te equivocaste. ¿Qué hacemos con él ahora? No te preocupes, yo me bajo solo. Si esto me pasa como 2 veces a la semana. Haciéndose pasar por Pedro, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo te fuiste a equivocar tanto? Socios por Chile. Nuevo programa con Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Pancho Saavedra. Pronto por el 13. MC Martini, Viviana Paulina. ¿Qué dice Chile? Otra temporada, rompiéndola. ¡Dámelo! Las familias se preparan para ponerse a jugar y poder cumplir sus sueños, solo tienen que ganar. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Pa' viajar por el mundo. O comprarse un autito con el doble de luquitas, se darán ese lujito. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Dámelo, dámelo. Aquí que dice Chile, todos van a ganar. Si es con premios o billetes, siempre se van a forrar. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Dámelo, dámelo, dámelo ya. ¿Qué dice Chile? Nueva temporada. Doble de premios, doble de luquitas, doble de entretención. Pronto, de Chile pa'l mundo. Por el 13. Semana impactante en Palabra de Honor. Se sobrepasan los límites en el regimiento. Yo no estoy acá para sus juegos de niña de 3 años. Un nuevo ingreso que llegará a cambiarlo todo. Y la fiera vuelve a los realities. La chiquilla me
patas son todos fome. No te pierdas una semana llena de humor, competencias y dramas con estrictas consecuencias. Súmate al reality del momento. Palabra de honor, lealtad o traición. Domingo a viernes, después de Tele 13, por el 13, 13 Go y Claro Canal 557. El verano llegó a 13C con Felipe Brown, que estrena segunda temporada de Sobre la Tierra, recorriendo la naturaleza con inspiradoras conversaciones e invitados. Enero en 13C. Cultura con otros ojos. Está la gente muy impresionada con la historia de Julito. Me olvidé de vivir. Y vamos con la contingencia a partir de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Tuvo que declarar la senadora Allende y también Maya Fernández, la ministra. Pero ambas se acogieron a un derecho que algo de polémica ha despertado en el gobierno incluso. Sí, pues aquí es cuando entran como en contradicción las estrategias judiciales con las estrategias político-comunicacionales, porque ¿qué es lo que decían como del entorno de la senadora y de la ministra? Es que la Fiscalía, que está a cargo de la investigación del fiscal Cooper, ha hecho varias como diligencias, ha pedido antecedentes en los distintos ministerios, documentos, está revisando los contratos, y ellos no han tenido hasta ahora acceso a la carpeta. Entonces, por eso es que deciden no declarar y acogerse a su derecho a guardar silencio. Pero por otro lado, desde la política, cuesta explicar que no hayan querido hacer declaraciones. Sobre todo si son dos autoridades de la República. Claro, esto está marcado por lo político, definitivamente. Sí. Pues si lo legal, están en todo su derecho de hacerlo. Ahora, claro, si se lee bien o mal, porque supuestamente lo que tienen que explicar es algo fácil según ellos. Que todo esto fue de buena fe, fue un error. Ahora, la pregunta que siempre ha estado dando vuelta acá es si en algún momento el gobierno, ante la pregunta de los Allende, si estaba bien lo que estaban haciendo, si el gobierno les dijo no se preocupen porque está bien, porque hay un tema de abogados de la sucesión, que no logro entender bien, pero se explicó hace tiempo una por la herencia. Algo así que si los Allende dijeron ¿está bien o está mal? Le dijeron no se preocupen, está todo bien. Me cuesta creer que el abogado de los Allende, que es pariente de Isabel Allende, en yerno, no haya pegado el grito de decir, ¿saben qué? Lo que dice el gobierno. Claro, a ver, ¿quién del gobierno me dice esto? Claro. Porque además, hace como 2 semanas salieron los nombres de las personas que revisaron esto. Y una cronología súper buena, constitucionalistas. Sí. Entonces, abogadas, eran 2 niñas, no me acuerdo el nombre, que visaron esto. Hay una persona que tiene que, el presidente Boric solo firma los documentos si esa persona, que es una mujer, que no me acuerdo el nombre, y pasó por ella. Los visa, y ella pasó por ella. Entonces, alguien habrá dicho, ¿saben? No se preocupen porque está todo ordenado, aquí hay una martingala legal, o no se preocupen porque nadie va a chistar porque nadie la casa... va a cachar, va a pasar piola. Pero es imposible. Ya, pero lo que pasa es que lo que a mí me han dicho es que desde el entorno Allende, digamos, que se confiaron en que si el gobierno decía que podía ser, o sea, que iba bien, que estaba bien, pero eso ante la justicia y ante la opinión pública es culpa de poco. En el fondo... Claro. Es una explicación que no funciona mucho. Y pasó otra cosa. Esta semana está en la lista tribunales. Entonces citan a declarar a la senadora y a la ministra. Pero también el Tribunal Constitucional, que es donde está viendo si esto violó o no la Constitución. Bueno, aceptó los requerimientos, hay distintos requerimientos del Partido Republicano, de Chile Vamos, para que se verifique en el caso de la senadora Allende si violó o no la Constitución, y el Tribunal Constitucional decidió aceptarlo, lo que significa que va a haber, lo declara admisible, todavía no es más que eso. Pero eso significa que puede ser que la senadora tenga que dejar el cargo. Entonces, lo que se espera para esta semana es que, porque hay 10 días, creo que todavía no le había llegado la propia senadora como oficialmente esto, pero tiene 10 días para responder. ¿Por el Tribunal Constitucional? Por el Tribunal Constitucional, claro. Y entonces eso debería ocurrir esta semana. Probablemente va a hacer sus descargos, va a presentar sus argumentos ante el Tribunal Constitucional esta semana. Claro, porque son 2 patas, como dices tú, la parte judicial, la Fiscalía, que está investigando la Fiscalía a partir de una querella, y lo otro que tiene que ver con la constitucionalidad. Ahora, yo no sé cuánta agua ha tomado, o fuerza más bien ha tomado, esta tesis de que al no pasar por el conservador de bienes, al no pagar el valedista, finalmente el negocio no se concreta. No existió, no se perfeccionó, sí, como dicen. Se firmó. Se celebró. Porque pero sí hubo una firma de segundo decreto. Claro, entonces
Aquí eso es clave. Sí. Si el contrato, porque hay un grupo de abogados muy relacionados con sus simpatías políticas, un grupo de abogados que dice el contrato sí se celebró. Claro, de haber una firma se celebra. Y de hecho está la contratación que el valevista quedó en la caja fuerte, no sé qué ha pasado con esa plata. Pero otro grupo dice no se celebró porque no pasó todos los trámites legales. Posteriores. Entonces, si no se celebró, error político de la Allende sí, pero no hay un error aquí judicial, legal. No se violó la norma. No se viola la norma constitucional que sería la causal para que la senadora cesara en el cargo. Porque dicen las compras con el fisco son distintas a las compras entre privados y tiene que haber un segundo decreto que no existió. Ya, y tercera corriente en todo esto. Posible acusación constitucional. El Partido Republicano estaba hablando de la posibilidad de presentar una acusación constitucional, lo están evaluando esta semana. Contra la ministra Fernández. Contra la ministra Fernández, exactamente. Porque querían irse con el Tribunal Constitucional con Isabel Allende y acusación contra la ministra Fernández. Ahora no sé si el ambiente está ahora para eso, porque hace 2 semanas era el tema. Lo que estaban evaluando era presentarla esta semana. La pregunta es cuándo, porque va a haber en algún momento sesión de la Cámara de Diputados, precisamente porque el presidente está convocando para que se vea la reforma de pensiones. Y eso debería ser el miércoles, ¿no? Depende de lo que pase mañana en el Senado, que claro. como se vota, ya, pero podría ser martes, miércoles. Y entonces decían, igual sería como una declaración de guerra, aprovechar ese llamado del presidente para votar la reforma de pensiones para meter la acusación constitucional. Es rarísimo, porque cuando la medida que está buscando un acuerdo... Exactamente. A los republicanos no lo enrea. No, a republicanos no lo enrea porque están afuera del acuerdo, pero sí a Chile pero no tienen la firma suficiente. No. ¿No tienen? ¿Para hacer la acusación? No. Es que necesitan 10 firmas. ¿Y las tienen? Yo creo que si ellos se ordenan, sí. Sí, pues además piensa la bancada Kaiser. Exacto. Su bancada Kaiser. Si eso ocurre, además de que ser como una cosa como bien agresiva, presentar la acusación constitucional en esa instancia, activan todos los plazos. Porque se tiene que dar por acogida en esa misma sesión y entonces empiezan a correr los plazos, tendrían que pasar cosas en febrero. Entonces, otra opción es que si se deciden a presentarla, bueno, hacerlo el jueves, cosa de que se dé por recibida en la Cámara el primer día de marzo cuando se reanuda el Ahora las repercusiones le cercenan la carrera política a Maya Fernández, porque Isabel Allende ya no se presenta porque ya cumplió su ciclo como senadora. Y ya está más de salida Isabel Allende, pero Maya Fernández estuvo a punto de ser candidata a senadora. Recuerden que iba a ocupar el puesto que tenía Isabel Allende. O sea, hubiera pasado esto, no hubiera pasado, porque el negocio venía desde hace rato. Entonces, si Maya Fernández no era... Bueno, Isabel Allende era senadora hasta fin de año. Porque muchos dicen, oye, ¿por qué no se esperaron? Pero también hubiera sido feo esperar que las dos salieran para cerrar la compra de la casa, pues, como dicen. Pero a Boric se lo están presionando para que saque a Maya Fernández. Bueno, los parlamentarios dicen se concentra netamente en estar en su defensa y olvida sus funciones con respecto a la defensa nacional. Yo me imagino que el abogado el que está viendo ese tema y no directamente la ministra, pero ¿habrá motivo suficiente? ¿Caerá Boric finalmente en esa petición? Yo te diría que en el mundo del Partido Socialista, bueno, hay harta desazón por lo que está pasando, porque se ve involucrada la figura de Salvador Allende en todo esto. O sea, para ellos es muy complicado, doloroso, pero además también porque nada más... O sea, la senadora Isabel Allende es una figura súper emblemática del partido y entonces que termine su carrera, justamente cuando ya no se puede reelegir para senadora, así... produce como hay bastante como tristeza, ha sido bien difícil adentro del partido todo esto. Un partido que además está enredado por otras cosas, como que ayer está bien revuelto el Partido Socialista, pero esto no ha ayudado en nada. Pero le costaba defender al Partido Socialista a la senadora Allende, porque argumentar que la senadora no sabía una norma constitucional básica. No es fácil hacer la defensa. Y el Frente Amplio se estaba mordiendo los dientes porque es Allende. Es la familia Allende y la familia Allende es... para toda la izquierda intocable. Pero ellos están pagando el costo con la ministra. Pero en privado te dicen eso. En privado te dicen, oye, aquí fue una cadena de errores y dentro de los errores contemplen a la familia Allende porque hay una ministra y una senadora que no sabían cómo era la norma. Pero ¿errores o voluntarismo del presidente Boric de llevar a cabo la compra con el propósito de establecer el museo? Es que yo creo que tú das una cosa como una cosa clave,
por más que yo he preguntado sobre este tema y no soy la única, o sea, somos hartos los periodistas que nadie ha logrado como desentrañar realmente qué fue lo que pasó y por qué lo que pasó, o sea, por qué se le pasó a tanta gente. Es que cuesta creer un error tan masivo y colectivo con tantos encargados de la tesis La navaja de Occam, que es una tesis que cuando hay una explicación difícil de conseguir, lo mejor es la más simple. La más simple. La más simple. Se les pasó. Tontera. Sí. A mí un funcionario del gobierno me dijo tontera. O sea, tontera cuadruplicada, pues tontera exponencial, porque fueron muchas tonteras juntas. Pero alguien advirtió de esto. Y ahí cuando finalmente... dicen que alguien advirtió, pero sé que alguien advirtió tiene que callar boca. Esa persona que advirtió... Yo dije... Yo levanté el dedo, pero nadie me escuchó. Es como el Mateo que delata todo el curso. Exacto. Entonces, por eso uno tiende a pensar si es que efectivamente tontera, error, ignorancia o voluntarismo. Todo, yo creo. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Pero es que terrible saber que en el Estado hay gente que está ignorante. O sea, ¿eso es lo que pasa? Cuando hay tantos involucrados, cada uno delega en el anterior o en el siguiente. Claro, me lo pasó, yo lo firmé, claro, y si el otro decía que estaba bien, yo también firmo. Porque ese papel, ese documento llegó al escritorio del presidente. Es que yo no lo puedo creer que nadie haya dicho es mala idea. Porque a nadie le hacía ruido que generara un conflicto de interés. Yo me acuerdo cuando esto se conoció, a mí me tocó entrevistar justo ese día a la ministra Aysén Echeverry, acá, en el Tercer Envío. Sí, en el Tercer Envío. Y yo reconozco, yo no sabía que era una norma inconstitucional, claro, pero sí me hacía ruido por el conflicto de interés. Dije, pero para el gobierno esto no genera al menos ruido por el conflicto de interés. No sabía que había una norma específica. Solo mi cabeza hacía caer en que había un conflicto de interés. Y fíjate que lo defendía Aysén Echeverry. Tú la entrevistaste, después Iván Valenzuela la entrevistó la misma mañana que echaron a Marcela Sandoval. Claro. También defendió. O sea, en ningún momento dijo aquí hay un error grave y además piensa si que es la vocera, ¿qué iba a hacer? Ya no, pero por último no la defendís con tanto entusiasmo, digo. Estamos revisando. Hay una jugada clásica del que estamos revisando, estamos evaluando, estamos analizando. Y el presidente, el que tiene la atribución, yo no tengo por qué referirme a la ministra. Una hora y media después le piden la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales. Hacen ver que le pidieron la renuncia. Ni a Monsalve se atrevieron a tanto, porque con Monsalve dijeron renunció. Ellos dijeron explícitamente se le pidió la renuncia a Marcela Sandoval. O sea, la echamos y ahí se acabó el problema. No se acabó el problema ahí. Oye, a quien, entre comillas, también echaron, al menos de la próxima elección, es a Maite Orsini. El Frente Amplio la tiene difícil ahí, porque tiene dos flancos que... Uno es la Cata Pérez, la diputada Catalina Pérez, que ya no es del Frente Amplio, pero sí era... Pero no se salió justo por la ley antidíscolo. Exacto. O sea, cuando ella renuncia, quiere decir, voy a ir a la elección igual. Claro. Porque renunció antes de la fecha, Orsini no. Orsini no, porque dijo que no se iba bajo ni un punto del Frente Amplio, pero en el Frente Amplio le dijeron el cupo para la reelección, usted no lo tiene. Y si se va del Frente Amplio no puede presentarse independiente porque... Le amarraron pero igual algo pasó, porque el miércoles, esto se vio el miércoles en el Tribunal Regional del Frente Amplio, si destituía, o sea, si echaban o no a Maite Orsini por los distintos casos como bien notorio y público en que se ha visto envuelta, los llamados... Pero la resolución la chutearon. Exactamente, y como un poco la sensación que te daba ese día es que ese mismo día iban a comunicar que la expulsaban. Pero por alguna razón se empezó a volver más complicado expulsarla, porque no es llegar a expulsar a un parlamentario o un militante en un partido político. Y entonces decían chutear la resolución y al día siguiente, el jueves en la noche, comunican que no le van a dar el cupo a la reelección. Porque igual Maite Orsini tiene hartos votos. Sí. O sea, es un cupo importante, tiene un escaño importante para el Frente Amplio. Creció mucho entre la primera elección, donde no le fue tan bien, a la segunda, donde le fue bien. De hecho, arrastró a Giordano, el diputado. Exactamente, pues el diputado Andrés Giordano sale porque viene arrastrado por la diputada Orsini. Claro. Y ella se ha defendido. Contrató un abogado, no necesariamente un cercano, Gabriel Osorio, el exconvencional. O sea, ella salió a defenderse de esta posibilidad de expulsión con mucha fuerza. Vuelve el lunes a la Cámara, acuérdense que había estado 67 días fuera. Vuelve el lunes a la Cámara, dice, yo no voy a renunciar bajo ningún concepto. Además, si ella renuncia hoy día, queda sujeta a la ley antidíscolo. Sí, pues por eso. Pero espérate, hay una cosa interesante. Si la echan, me decían que no queda sujeta a la ley antidíscolo. Porque la ley antidíscolo es para prevenir que los parlamentarios se comporten díscolamente. No y entonces si la hubieran echado, ella igual se podía presentar. Ya, pero no les conviene echarla. No les conviene echarla. Porque se puede presentar igual. Entonces por eso encontraron, eso es lo que parece que pasó, que se dieron cuenta que si la echaban,
Se iba a ella presentar igual se podía presentar, porque ellos la habían echado. Distinto que si ella renuncia. Sí, pero- y entonces sí. la dejan adentro como atada de mano, en términos de que no le dan la posibilidad de reelegirse, pero sigue estando dentro del Frente Amplio. Ahora, me cuesta pensar que ella se le acaba su carrera política acá porque es muy joven. Chica, Es es chica. joven, sí, es joven, pero en definitiva a ella le está costando también mantener la cordura, No, y explicar mantener el lo que decoro hizo, más bien. Explicar lo que hizo, además hay mucha molestia dentro del Frente Amplio, sobre Eso es todo lo la que te iba a bancada decir. femenina. O sea, son lapidarias, más aún en privado. En público han sido duras, en privado son más duras todavía O sea, en respecto a público toda la nadie actitud. la defiende, pero en privado lo que te dicen es nosotros no estamos en esto para estar explicando la vida privada de Maite Orsini. No, y además para en el fondo usar privilegio. Sí, en Claro. definitiva eso es lo que hizo Maite Orsini. Usó su posición de privilegio para beneficiar a un cercano con quien tenía una relación sentimental. Cercano que está acusado de un abuso sexual. ¿Eh? Exacto. No Y está eso acusado de haberse a la, robado. a la ministra Orellana le ha molestado particularmente. Claro, más allá que no sea, hay presunción de inocencia con Valdivia. No Sí, estoy está No, dije está acusado de dos, Acusado, tiene no, dos no, acusaciones. claro. No, pero en definitiva lo que hizo Maite Orsini, independiente de aquello, es usar su posición, su cargo, para beneficiarlo. De una u otra manera. Entonces, eso ha generado mucha molestia, como ustedes decían, en el sector, en el Frente Amplio y particularmente en el gobierno. Yo no sé qué postura tendrá, por ejemplo, el presidente Boric, qué mirada tendrá sobre este caso, porque es muy cercano a Maite Orsini. No le hemos también. podido preguntar al presidente de los periodistas porque no está respondiendo preguntas. No desde está hace un respondiendo tiempo. preguntas. Porque pero, agotó la línea de crédito de tiempo con la conferencia sobre Monsalve. Sí. Es que ahí ha faltado quizás, claro, conocer qué opinan los cercanos de Maite Orsini. Tiene re poco cercano hoy por hoy. En su momento tuvo harto cercano. Así es la política. Claro, y si te he visto no me acuerdo. Todo, bueno, ella ha dado también fundamentos para que digan si te he visto no me acuerdo, porque esta no una, yo revisé hacia atrás y la diputada tiene una propensión a meterse en problemas que son absolutamente evitables. O sea, hasta unas vacaciones fue una escandalera. Porque se perdió con el diputado Brito, tuvo que intervenir el presidente Piñera. Ha concitado mucha atención. O sea, ella tiene una tendencia a meterse en problemas, pero además siempre el foco está puesto sobre ella. Donde está llama la atención. Es que es mediática. Sí, Bueno, muy pero mediática. cuando yo le pregunté al Frente Amplio, al que generó todo este mundo de Orsini, que fue el primero que la recibió, bueno, ¿por qué la recibieron? Porque era famosa. Bueno, pero espera, Pero eso esa quiere decir- tentación, aquí, o sea, no sean patudos, aquí todos levanten la piedra. Es que eso Todo, por eso todo, la señal todos. del Frente Amplio de decir que no le van a dar el cupo para que compita de nuevo es importante porque estamos hablando, hoy día tiene pocos cercanos, pocos la defienden, pero cuando hay elecciones y hay que ganar, cuando se empiezan a acercar las elecciones y hay que sacar las cuentas, quién puede ganar o reelegirse o no reelegirse, como que a veces se les olvidan, Sí, se les totalmente. olvidan los escándalos para atrás porque, No, porque además Chile es un porque país cada de- caño vale. Chile es un país de muy mala memoria. Exacto. Con tanta cosa que pasa, ¿quién se va a recordar lo que pasó la semana Sí, pasada? Entonces, lo que Nos me cambia la decían izquierda. Además, lo que te dicen Nos que cambia la noticia al tiro. es Maite muy gana tiempo. costoso hacer conocido a un candidato, es muy costoso hacer conocido a un candidato, eso te dice. Queridos, Angélica Bulnes, que se va de vacaciones, así que... Pero ¿te queda una todavía semana? queda esta Estamos igual, semana, estamos nos igual. queda una semana, Estamos Titi, así, ahí. ya, pero a punto. Quique Mujica, ¿tú te quedas todo febrero? Yo me quedo ¿Cómo todo es tu febrero, tradición? marzo. Ya siempre. se tomó tantas semanas de vacaciones. Muchas gracias por haber estado acá en Mesa Central. Muchas que tengan un gracias. excelente domingo. Vamos a hacer un corte. Nos vamos, termina esta edición de Mesa Central, la última de la temporada 2024, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. En marzo, evidentemente, regresamos y con su conductor Iván Valenzuela. Ahora las noticias con Beatriz Aput. Que tengan un excelente domingo. Chao, gracias.